Hola, buenos días. Un cordial saludo para todos. Muchas gracias por esta invitación. Yo voy a presentarles el tema de las amenazas y el riesgo como determinantes del ordenamiento territorial y lo voy a presentar en el marco de un caso real, que es el caso de la ciudad de Manizales, en Colombia. Eh, Primero que todo, pues quiero referirme a algunos conceptos que me parecen fundamentales. Y pues la diferencia que hay entre riesgo y desastre, porque el riesgo se refiere a ese proceso, a la latencia del desastre, que es muy diferente actuar sobre esa latencia del desastre que actuar sobre el desastre. Y en realidad, esta imagen que tienen ahí, pues la presento porque justamente ilustra que no ha ocurrido todavía una situación grave, hay unos elementos expuestos, hay una situación de amenaza o peligro, pero todavía no se ha materializado. Entonces, tener muy claro que el riesgo se refiere a la posibilidad de desastre y que el desastre es más bien un derivado o un producto de esta situación de riesgo. Por eso, desde el punto de vista conceptual, esa permanente inmanencia o vaticinio en víspera, para decirlo de una manera un poco así peculiar, pues significa que el riesgo es algo en la mente, una abstracción que denota simultáneamente posibilidad y realidad, que una amenaza solo se constituye en riesgo cuando lo que está expuesto a dicha amenaza es propenso a sufrir daño o perjuicio. Y entra aquí un concepto muy importante, que es que la vulnerabilidad es la realidad causal que determina el carácter selectivo de la severidad de los efectos cuando se despliega o se manifiesta la amenaza, es decir, como un suceso, y pues que esa vulnerabilidad implica susceptibilidad, fragilidad y falta de resiliencia. Entonces, por eso es tan importante, desde el punto de vista de la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático, eh, entender cómo surge esa vulnerabilidad, cómo aumenta y cómo se acumula. Porque cuando uno está mirando cuáles son las causas entonces de esa vulnerabilidad o las causas de fondo de ese riesgo, pues no es simplemente de que se está expuesto ante un fenómeno, sino que hay unas razones por las cuales, por ejemplo, se está expuesto en esas áreas que son inapropiadas. Entonces, es importante mencionar que desde hace mucho tiempo, la evolución del concepto de riesgo y de desastre, pues nos lleva a tener una visión hoy en día de que el desastre es algo así como un problema de desarrollo no resuelto y de alguna manera es un suceso socioambiental que está basado en un enfoque holístico. Entonces, viendo el riesgo desde una perspectiva integral, uno tendría que decir que los desastres suponen la preexistencia de unas determinadas condiciones de riesgo, que el riesgo se construye socialmente aun cuando el evento del que se deriva sea natural, que desde la perspectiva de que el desastre es un riesgo no manejado, eh, pues significa que es un producto, que es un derivado, y que entonces es muy importante para la rendición de cuentas tener en consideración que no es lo mismo preguntar qué se hizo después de un desastre, sino qué se está haciendo antes del desastre, o sea, con respecto al riesgo. Por lo tanto, cuando hablamos de estos temas, no estamos hablando de futuro, en realidad se está tratando del presente y es, digamos, de alguna manera una previsión para transformar el presente. Bueno, y decir que en una ciudad como Manizales, estos conceptos que acabo de mencionar han sido fundamentales a lo largo de décadas. Manizales es una ciudad andina, eh, digamos, en el centro occidente de Colombia, al lado, como ustedes ven ahí, del volcán Nevado del Ruiz.
y es una ciudad que ha tenido grandes problemas de tipo sísmico, volcánico, por deslizamientos, por inundaciones e incluso por incendios. Entonces, por eso Manizales ha sido una ciudad de desafíos y pues ha habido muchos desastres que han causado el proceso de desarrollo urbano mismo de la ciudad, porque los incendios, por ejemplo, determinaron una manera como se hizo la reconstrucción y cómo debería hacerse un proceso urbanístico que no derivara en el mismo problema que ya había ocurrido con los incendios que destruyeron la ciudad. Pero lo mismo ha pasado con los deslizamientos, con las inundaciones, los terremotos y las erupciones volcánicas. Entonces quiero referirme a uno de los instrumentos más importantes que ha tenido la ciudad, que es el Plan de Ordenamiento Territorial, que en esencia es el pacto social de la población con su territorio y que es un instrumento técnico y normativo de planificación y de gestión a largo plazo, constituido por todo este conjunto de acciones políticas, administrativas y de planeación física que orientan el desarrollo del territorio y que regulan la utilización y ocupación y transformación del espacio físico urbano y rural. Entonces, el concepto de riesgo se convierte en un determinante, ¿sí? En un estructurante del ordenamiento territorial y de ahí la importancia de considerar las amenazas, los fenómenos que pueden causar graves efectos en el territorio, pero también no solo las amenazas, sino la exposición y la vulnerabilidad que se tiene frente a esas amenazas. Entonces, desde ese punto de vista, en los últimos, digamos, 20 años más o menos, pues Manizales ha hecho dos planes de ordenamiento territorial cuya duración es de 12 años, ¿sí? Y en ese plan de hace unos más o menos 20 años se identificaron zonas de riesgo no mitigable y de riesgo mitigable, como lo ven aquí en estos colores azules y rojos. Y Manizales incluso ha hecho proyectos de gran envergadura en zonas donde el riesgo se ha consolidado, digamos, durante 40, 50 o 60 años, y ha hecho proyectos o macroproyectos de reubicación, reasentamiento humano, que son realmente un reto muy grande para una administración municipal, porque tiene unos costos muy altos e implica, por ejemplo, en este caso, el macroproyecto San José del orden de 4.000 viviendas de interés prioritario y 1.500 viviendas de interés social, procesos muy complejos desde el punto de vista económico y social y desde el punto de vista territorial. Pero para esto fue necesario hacer estudios de riesgo de las laderas en el sentido de la posibilidad de tener efectos graves por inestabilidad de estas laderas y poder zonificar esto con unos niveles de resolución muy alta para determinar el riesgo implícito en cada una de las laderas, en este caso la ladera norte de la ciudad de Manizales. Y esto se incorporó en el plan de ordenamiento territorial. Ahora uno más reciente, en los últimos 5 años, tenemos un nuevo plan de ordenamiento territorial donde las amenazas, la vulnerabilidad y el riesgo son determinantes de ese ordenamiento territorial. Dicho esto, pues Manizales también ha hecho una serie de zonas de expansión, ha hecho una serie de estudios donde se ven los parques lineales, digamos, para efectos de mantener las distancias o a las quebradas y no estar cerca de los cauces de los ríos. Y esto ha permitido, desde el punto de vista urbanístico, convertir estos condicionantes del ordenamiento territorial en elementos fundamentales son estructurantes de la planificación física y urbana de la ciudad. Ahora, para esto se han definido niveles de intervención, por ejemplo, desde el nivel 1 hasta el nivel 5, que tiene que ver con el riesgo implícito o el riesgo ya configurado, donde ya hay elementos expuestos a las amenazas que se han determinado, que va desde una afectación, digamos, muy remota, cuando digamos, el evento que puede presentarse ahí
es muy poco probable, hasta una afectación muy factible. Desde ese punto de vista, se ha definido el nivel de riesgo desde, como lo mencionaba, muy bajo hasta muy alto, pero lo importante aquí no es caracterizar los niveles de riesgo, sino definir las intervenciones que se derivan en las áreas no ocupadas o las intervenciones en las áreas ocupadas. La diferencia de una y otra es que en las áreas no ocupadas son intervenciones prospectivas, mientras que en las áreas ocupadas ya existen los elementos expuestos y entonces implica una intervención correctiva. Ahora bien, existe un concepto que es la intervención prescriptiva, o sea, definir unas exigencias, y eso determina la posibilidad de bajar el nivel de amenaza con obras de estabilidad, con obras de reducción de la amenaza para cambiar el nivel de amenaza y por lo tanto de riesgo. Y esto es lo que define en realidad en el plan de ordenamiento territorial el qué hacer, porque no se trata simplemente de definir desde muy bajo a alto riesgo o muy alto riesgo, sino definir las acciones que desde el punto de vista territorial habría que llevar a cabo. Entonces, en Manizales se han hecho muchísimas obras. Obviamente, eso no es en poco tiempo. Desde los años 60 se empezaron a hacer obras de estabilidad. Hoy en día, Manizales es una ciudad que puede tener más de, de 1.000 obras de estabilidad y es una ciudad que más o menos tiene unas 400.000 habitantes y eso da una idea de la dimensión de la ciudad. Esas obras son obras que han sido muy costosas. Algunas de ellas en alguna época se cobraban incluso por el riego de valorización, ¿sí? Y estas obras se encuentran por toda la ciudad y son algo así como el seguro de la ciudad. Se han tenido que incluso rediseñar con temas de que hay más lluvias, quizás más precipitaciones, y esto ha hecho que se cambien los referentes debido a la variabilidad y el cambio climático. Estas obras, como les digo, hacen parte del proceso urbano de la ciudad y una de las cosas muy importantes que se ha hecho con las obras ha sido el programa de Guardianas de la Ladera, de trabajo comunitario, de toma de conciencia, son madres, digamos, cabeza de hogar de zonas de alto riesgo, que se encargan de hacer el mantenimiento de las obras, pero también de hacer educación e información pública con los niños, con los colegios, por ejemplo, el programa Guardianas por un Día, sí, que es muy importante en los establecimientos educativos y el trabajo con las comunidades. Se ha hecho un gran inventario de viviendas en zonas de alto riesgo, muy detallado, porque pues para poder saber cuánto cuesta hacer un proceso de intervención del riesgo es necesario conocer el riesgo y eso ha llevado a unos procesos de reasentamiento humano y reubicación de vivienda en gran cantidad de proyectos que se han hecho en la ciudad, unos muy exitosos, pero otros que han sido verdaderos fiascos y verdaderos problemas económicos y sociales. Para esto ha habido la necesidad de, de evaluar el riesgo, evaluando las amenazas, evaluando la vulnerabilidad y finalmente evaluando el riesgo. Y para eso ha sido necesario utilizar gran cantidad de información, por ejemplo, el modelo digital de elevación, por ejemplo, el mapa geomorfológico, el mapa geológico, el mapa de formaciones superficiales, el mapa de coberturas, todos estos factores de propensividad, la pendiente del terreno, las viviendas en un radio de 50 metros o los habitantes en un radio de 50 metros, los estratos socioeconómicos, también está la distancia a la red vial o a la distancia a los drenajes o a la red de alcantarillado y a la red del acueducto. Todos estos factores son importantísimos y utilizando pues modelos, digamos, bastante interesantes basados en redes neuronales y en lógica difusa se han hecho procesos muy interesantes de, eh, llamémoslo así, de entrenar las redes neuronales para determinar con la cantidad de deslizamientos que han ocurrido a lo largo de los años, entrenar esas redes neuronales para determinar la susceptibilidad y por lo tanto llegar a la amenaza
utilizando la información de las lluvias que hay en Manizales, que es distinto como llueve, no solo en cada trimestre del año, sino casi que cada mes es distinto la manera como se presentan las lluvias en la ciudad. Y esto ha llevado también al análisis de las rondas hídricas con sus componentes geomorfológico, hidrológico, ecosistémico. Y este es un ejemplo muy rápidamente de un proceso de reubicación, de demolición de un barrio. Como ustedes ven, hay un río ahí al lado del barrio, pero también hay una zona de actividad, de inestabilidad de laderas. Y todo esto se hizo un análisis vivienda por vivienda. La idea era demoler una por una y hacer una negociación con cada uno de los, digamos, de las familias que estaban en estas edificaciones. Y así se empezó a hacer la demolición, por ejemplo, en el barrio La Playita y el barrio Providencia. Este es un programa en donde tenía que irse acordando con cada una de las familias el que se les daba un subsidio para que buscaran una vivienda de interés social en otras partes de la ciudad, dentro del mercado de la vivienda. No era una reubicación a otro sitio con un programa específico, sino que pudiesen entrar dentro del mercado de la vivienda y así sucesivamente ir de esta manera demoliendo todas las edificaciones que se iban desocupando y de esta manera completar todo el proceso que ustedes están viendo ahí se hizo en ese barrio. En total se hicieron 334 demoliciones de este barrio, de zonas de alto riesgo. De otros sectores se hicieron otras 607 y un total de 941 demoliciones. Esto fue por allá como en el 2006, hace más o menos unos 15 años, pero es un caso muy interesante para ilustrar cómo se hizo este proceso. Ahora, desde el punto de vista de la demolición de las edificaciones, ustedes están viendo ahí, es como si fuera un desastre. Ahora, llegar al acuerdo de que el mismo ciudadano se encargara de hacer la demolición y paulatinamente ir convirtiendo esto en una zona de escombros, o sea, en un botadero, para esto convertirlo después en un parque, fue un proceso muy interesante. ¿Y cómo fue la transición, digamos, del rancho o de la vivienda subnormal a una vivienda nueva que fuese aceptable para el proceso? Y cómo esto se hizo, pues con mucho detalle en muchas partes de la ciudad, con las fichas de cada una de las edificaciones que se tenían que demoler. Finalmente, pues Manizales ha tenido a lo largo de los años la capacidad de ser un gran desarrollo científico. Este es el centro de observación de vulcanología, el observatorio vulcanológico que existe en Manizales, del volcán Nevado del Ruiz y de muchos otros volcanes que hay a sus alrededores. Manizales cuenta con 42 estaciones hidrometeorológicas dentro de la ciudad, lo que le permite hacer un seguimiento de las lluvias casi que barrio por barrio y tener un sistema de alerta temprana, y incluso de alarmas en las cuencas más, digamos, de mayor peligro que existe en la ciudad. Este es un caso de un deslizamiento que se anunció que podía ocurrir, hubo que cerrar la vía buscando justamente que no se presentara nadie en el momento en que podía ocurrir el deslizamiento, y efectivamente el deslizamiento ocurrió. Entonces esto ha generado confianza en la comunidad, en las instituciones. Manizales cuenta con normas de sismoresistencia que fueron las primeras que hubo en Colombia hace muchos años, inspiraron el código de sismoresistencia del país. Tiene una microzonificación sísmica muy detallada que le ha permitido hacer estudios de refuerzo estructural, de reducción de la vulnerabilidad sísmica de edificaciones importantes o esenciales de la ciudad, incluidos templos como la Catedral de Manizales, que alcanzan a ver ustedes ahí a la izquierda, o las universidades, también todas se han ido reforzando estructuralmente para lograr un mayor nivel de seguridad y de reducir el riesgo de la ciudad. Igualmente se han promovido las cartillas, digamos, para promover que los ciudadanos apliquen las normas de sismoresistencia cuando incluso ellos hacen las viviendas. Se han hecho modelos de riesgo sísmico en el centro de la ciudad, edificación por edificación. Incluso esto ha permitido que la ciudad cuente con un sistema de alerta temprana que es más bien de diagnóstico rápido. Después de que ocurre un sismo,
se obtiene cómo ha sido la intensidad sísmica en toda la ciudad y finalmente dónde se debieron haber presentado daños realmente importantes para la reacción y respuesta de los organismos de socorro y rescate. Esto ocurre más o menos en un tiempo y unos 3 minutos después del terremoto y se le envía, por ejemplo, a los celulares a quienes manejan estos temas en la ciudad. Manizales con esta información ha logrado sacar un seguro que se llama Manizales Predio Seguro, después cambió a Manizales Propiedades. La idea ha sido básicamente que con el pago del impuesto predial, una persona puede pagar el seguro de su casa voluntariamente, aparte del impuesto predial, pero además está pagando el seguro de los estratos 1 y 2, que son los más pobres de la ciudad, que no tienen capacidad de pagar no solo el predial, sino tampoco no pueden pagar el seguro. Entonces, una manera, una especie como de subsidio cruzado entre los que tienen mayor capacidad de pago con los que tienen menor capacidad de pago. Y finalmente, ya para terminar, pues toda esta información técnico-científica ha permitido no solo tener información del riesgo físico, sino también indicadores que tienen que ver con el agravamiento de ese riesgo físico por factores de fragilidad social y falta de resiliencia para obtener un riesgo total y caracterizar toda la ciudad. Esto ha permitido hacer el plan municipal de gestión del riesgo de la ciudad en forma participativa con todos los actores y esto incluso hay tableros en algunas partes de la ciudad donde como una especie de semáforo están los indicadores de Manizales, cómo vamos de cada uno de los barrios de la ciudad para que la misma comunidad tenga este tipo de información del riesgo que tiene la ciudad. Y ya para terminar, insisto, pues ver que el riesgo realmente es un común denominador, es como un nexo entre todos los tipos de gestión, la gestión de la sostenibilidad, la gestión de la adaptación, la gestión de la resiliencia, del cambio climático, de la transformación, la gestión ambiental o incluso la gestión del territorio y obviamente lo que llamamos la gestión del desarrollo. Entonces, con esto, para concluir, decir que la inequidad y la pobreza generan riesgo y desastres, y los desastres perpetúan y acentúan la pobreza, que no es posible hablar de sostenibilidad si no existe una estrategia efectiva de reducción del riesgo. La gestión del riesgo no es una disciplina, no es un sector ni una institución, en realidad es una estrategia de bienestar y desarrollo y de que gobernar es anticiparse. O sea que este es un tema fundamental desde el punto de vista político. Entonces, en el ejercicio de imaginar futuros, es importante pensar en el riesgo que demuestra la atención al futuro, que aumenta la capacidad de actuar en el presente y que no se trata del futuro, sino del presente y que la previsión permite transformar el presente, como lo dije al principio. Esto que he acabado de describir está muy claramente descrito en un fascículo desarrollado por la urbanista Ketty Carla Méndez Arrayo, urbanista y máster de la Universidad Central de Venezuela, sobre este tema incluso de Manizales, y ese fascículo se llama Ciudad Segura frente a desastres, que se los recomiendo para futuras lecturas. Así que muchas gracias y con esta imagen del maestro Fernando Botero, pues gracias por su atención y espero que tengan una excelente continuación con este panel tan importante al cual he tenido la oportunidad de participar.